Bienvenidos a este video tutorial con el profe Eder Murillo, en el cual vamos a aprender el uso de las funciones de búsqueda buscar B y buscar H. Para ello trabajaremos con un archivo que previamente les he compartido o que pudieron descargar del portal educativo. Funciones de búsqueda se llama el archivo. En ese archivo vamos a encontrar varias hojas. Vamos a ubicarnos primero en la hoja información, en la cual se nos coloca la definición de lo que es cada función, su forma de escritura y los argumentos que poseen. Las funciones de buscar B y de buscar H, funciones de búsqueda, nos van a servir a nosotros para cuando necesitamos buscar un valor que esté en otra tabla, traérnosla, digamos, para una tabla donde nos hace falta, entonces vamos a utilizarlo. La definición que dice es que busca un valor dentro de una columna, es decir, que busca verticalmente, por eso el tema de buscar B, V en este caso pues, y nos va a regresar, o sea, nos va a dar como resultado el valor que esté en la misma posición pero de otra columna. Es decir, en otras palabras, que cuando nosotros vamos a utilizar estas funciones de búsqueda, no vamos a buscar por el valor que nos haga falta, sino por un valor que sea común en la tabla, porque lo que hace es que va a buscar un valor en una tabla y ese valor que va a buscar en esa tabla debe de estar, por cierto, en la primera columna, porque siempre busca en la primera columna. Si coincide, luego mediante un indicador, que es un número, nosotros le indicaremos desde qué columna nos debe traer la información. Ese es el buscar V. Tiene entonces la siguiente forma de escritura. Son 4 argumentos. El valor buscado es una celda, es un dato. Y busca pues en una matriz, que la matriz es una tabla, un rango, un conjunto de celdas, donde entonces recuerden que el valor buscado también debe estar en la matriz. Recuerden que el valor que se busca no es por lo que me hace falta, ya vamos a ver los ejemplos, sino un valor que sea común, que yo esté buscando y que también esté en la matriz. Pero la idea no es que me traiga el mismo valor de la matriz, sino que con el indicador de columnas, que es el otro indicador, que es un número, para indicarle en qué columna se encuentra el dato que yo quiero que me traiga. Y el ordenado sencillamente hace referencia a la coincidencia. Generalmente utilizaremos el 0, que es coincidencia exacta o falso, para que la búsqueda sea exacta. Aproximada puede salirnos un error. Entonces, la diferencia entre el buscar V y el buscar H hace referencia a la forma de búsqueda. El buscar V es el más utilizado porque las bases de datos vienen con la información de manera vertical. La función buscar H, la búsqueda que hace es exactamente igual que la anterior, pero de manera horizontal. Entonces, en la forma de escritura son los mismos indicadores, solo que en vez de hablar de un indicador de columna, hablaremos de un indicador de filas. Vamos entonces a la hoja buscar V para que veamos un ejemplo. En este ejemplo vamos a observar una tablita que tiene 4 campos: código empleado, nombre empleado, salario empleado y cargo. Y la información está sobre columnas de manera vertical. Hacia abajo pues está el campo y los registros hacia abajo. Entonces aquí a la derecha tenemos una información, por decir, se nos pregunta el código de empleado 54, ¿qué salario tiene? Entonces la idea es que mediante una función de búsqueda nos vamos a traer ese dato del salario, del código empleado. Entonces voy a ubicarme en la celda I3 y vamos a aplicarla. Entonces la función igual, la función o la palabra reservada es buscar V, abro paréntesis y vamos a comenzar a diligenciar los 4 argumentos que se nos pidieron. Valor buscado, recuerden que es una celda, es el dato que yo quiero en este caso ir a buscar en esta tabla, que es el código empleado 54. Selecciono la celda I2. Punto y coma o coma dependiendo de su separador de argumentos. Luego viene la matriz, que es un rango, una tabla. Entonces voy a seleccionar toda la tabla con títulos incluidos. No hay, pues, si quiere sin títulos o si quiere con títulos, no hay ningún problema. Incluso podría seleccionar todas de las columnas y eso no tiene pues ningún inconveniente, porque vamos a pedirle que haga una búsqueda exacta. Por ejemplo, voy a dejar seleccionado solamente pues la tabla.
y aunque no sea necesario lo voy a fijar, voy a colocarle referencias absolutas, voy a colocarle esos simbolitos de pesos con F4 o FNF4, validamos que queden 4, aunque no voy a arrastrar, pero la costumbre de utilizar mucho en esta función es arrastrando, haciendo rellenos, entonces es mucho mejor si se acostumbra uno a estar fijando la tabla. Punto y coma o coma. Algo importante de esta tabla y es de indicar que observen que de la tabla que seleccioné yo les dije un valor que sea común. El 54 es el código de empleado y en esta tabla también está el código de empleado 54. O sea, busca un dato que sea común y en esa matriz que se selecciona en esa tabla tiene que estar en la primera columna. Es una condición de la función de búsqueda, porque él busca la primera columna y si coincide 54 con 54, entonces ya le podemos dar la coordenada que es el otro argumento que sigue, el indicador de columnas. El salario. El salario, entonces vamos a indicarle en qué columna está. Y no es por las letras que estamos viendo acá, es un número y es, por ejemplo, código empleado es la columna 1, no porque la B sea la 2, está la número 2, no, desde donde se comenzó la tabla está la primera columna, nombre es la columna 2, salario es la columna 3, por ende, para darle el registro de coordenada, yo le voy a decir que me traiga lo que está en la columna 3, que cuando encuentre el 54, lo que esté en la columna 3 de esta tabla, no del Excel, de la tabla. Si la tabla comienza en la Z, pues esa es la columna 1, la columna 2, y esta es la columna 3, y esta es la 4. Como dice el salario, en la 3. Coma o punto y coma, y el último sería un 0 para la coincidencia exacta. Y cerramos paréntesis o falso. Cerramos paréntesis, enter, y allí vemos que nos está trayendo en efecto el salario. Repitamos de nuevo nuestro ejercicio. Por aquí en el código de empleado 54, volvamos a utilizarlo. Igual, buscar V, abrimos paréntesis. El valor buscado sería ya, pues de nuevo es el mismo código, pero en el nuevo cuadrito. Punto y coma, mi separador de argumentos. Voy a seleccionar mi tabla. La fijo, punto y coma. Luego viene el indicador de columnas. Cargo está en la columna 1, 2, 3, 4. Cargo está en la columna 4. Coloco el 4, punto y coma, 0. Cierro paréntesis, enter. Y me dice entonces que en efecto es mensajero. En este tercero vamos a aplicar de nuevo ese buscar V. Lo que podríamos hacer es que también pues para dinamizando podemos copiar la sesión anterior si fijamos, siempre y cuando hayamos fijado el rango. Si no fijamos el rango no nos da para copiar. Voy a copiar, control C, y voy a pegar en I10, control V. Él en este momento pues me está diciendo que es productor, pero lo que se buscaba era el nombre, entonces lo que voy a es a dar una edición y en los argumentos el nombre es el número 2, o sea que el indicador de columnas lo voy a reemplazar en vez de un 4 por un 2. Y noten esto por un momento. El último, el rango, voy a ponerle en vez de 0, voy a ponerle un 1, coincidencia aproximada. Observen lo que pasa. Está buscando el 11, pero aquí el 11 en la tabla es Andrés Moreno y me trajo Juan Carlos López. Porque lo que hizo es que busca de manera aproximada, no buscó exacto, entonces ahí es donde se nos pueden generar esos errores. Por eso es importante el último, el tema de en vez de un 1 sea 0, coincidencia exacta. Nos trajo el primero que se le pareció en la búsqueda en la tabla. Y podemos también copiar y pegar para el último y en el cargo reemplazar el indicador de columnas, en vez de un 2, un 4, y el 23 en efecto es un graficador. Entonces eso con la función buscar V. Vamos entonces a la hoja de buscar H. Observen que en buscar H tenemos también una tabla, pero la tabla está de manera horizontal, es decir, los títulos de los tabla están sobre las filas, no sobre cada columna, sino sobre cada fila, y la información está de manera horizontal, los registros están sobre las filas, no de manera vertical. Entonces, en este tipo de tablas que no son tan comunes,
Si se requiere hacer una búsqueda, entonces sería con la función buscar h. Entonces miremos lo siguiente, me ubico por ejemplo aquí en la celda B9 para buscar el salario del código empleado 9. Entonces voy a escribir la función buscar h. Entonces igual buscar h, abro paréntesis. El valor buscado es el código de empleado 11, B8, punto y coma. La matriz a buscar, voy a seleccionar toda mi matriz y la voy a fijar F4 o FNF4, dependiendo de su teclado, su computador, punto y coma. Y observen que en esta tabla también la condición se debe cumplir, que la primera fila, que es donde busca, es donde debe estar el código del empleado. O sea, busco un dato que sea común en ambos lados. Este dato tiene que estar en la primera tabla, en la primera fila de esta tabla. Y allí, una vez se encuentre, le vamos a dar es el indicador de filas. Aquí ya no es indicador de columnas, sino de filas. Entonces, la fila del salario, está en la fila 1, no por el título que dice acá fila 2, sino que está la fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. Entonces, el salario está en la fila 3. Punto y coma, entonces el último argumento, coincidencia exacta, 0. Cierro paréntesis, enter. Ahí está entonces nuestra información. Una vez más, volvamos a hacer el buscar h, entonces igual, buscar h, abro paréntesis, el valor buscado otra vez el código, que está en B11 en este caso, punto y coma, seleccionamos nuestra tabla, la fijamos, punto y coma, el indicador de filas en este caso del cargo sería la 4, no el 5 de este, sino el 4 en esta tabla, punto y coma, coincidencia exacta que es un 0. Cerramos paréntesis y en efecto el cargo 11 es un productor. Y podemos copiar y pegar del anterior. Y cuando nosotros vamos a copiar y pegar, recuerde que copiamos desde la fila B12, control C, y luego nos ubicamos en la celda B15, control V. Cuando pegamos, como estábamos buscando en el anterior el cargo, lo que debemos es modificar el indicador de filas de 4 a 2, que es el del nombre. Y ahí nos sale que en el 10 en efecto es Juan Carlos López. Muy bien, pasemos entonces al tema de nuestra actividad. En la actividad del buscar B tenemos la siguiente tabla. Observen toda esta tabla de que tenemos una información general, nombre, género, edad, cargo, sede, salario. Y entonces nos dice que debemos de realizar las siguientes acciones en la hoja informe vendedor. Existe otra hoja que se llama informe vendedor con la siguiente base de datos que estoy mencionando. Entonces nos dice que en el espacio amarillo debes de colocar cualquiera de los nombres que aparece aquí en la columna, Juanita, Pedro, María. Entonces vámonos para la hoja informe vendedor y observemos. Tenemos una tablita de consulta. Entonces en esta tablita de consulta la idea es que si yo coloco aquí el nombre de Pedro, me traiga la edad, género, cargo, sede y salario de Pedro, con base en la información de la tabla anterior. Bien. En el espacio de la fecha vamos a utilizar la función donde debe aparecer la fecha actual del computador. Utilizaríamos la fecha, podríamos utilizar pues la función hoy para desarrollarla. Y en cada uno de los espacios, edad, género, cargo, sede, salario, vamos a utilizar la función buscar B. Entonces, por ejemplo, en la edad, para traer la edad, entonces vamos a utilizar la función buscar B. Entonces igual, escribo la función buscar V, abro paréntesis. En todos los casos, el valor a buscar va a ser Pedro. De hecho, como voy a buscar Pedro, siempre va a ser el mismo en todos, lo voy a fijar. Colocarlo en referencia absoluta. Punto y coma. Luego, entonces me voy a ir a la matriz tabla. Entonces, es importante que se separe primero el argumento antes de ir a la otra tabla para que no se le vaya a cambiar el argumento. Observe que colocamos primero la celda D7, la fijamos y luego separamos el argumento. Cuando estamos ya en la matriz tabla, ahora sí nos podemos ir para la hoja buscar V. Cuando nos vamos a la hoja buscar V, como cambiamos de hoja, si necesita observar la función, usted puede ir a la barra de fórmulas.
porque la barra de fórmulas está registrando que nos fuimos a la hoja actividad buscar V. Allí vamos a seleccionar nuestra tabla y también la vamos a fijar. Va de B6, pues coloqué el título, también se puede sin títulos, hasta G13 y la fijé. Así mismo como está, punto y coma. No se puede en este caso volver a otra hoja o moverse de hoja porque se daña la información que acabas de seleccionar. Para moverte de hoja tienes que hacer que separes el argumento. Es decir, después de que selecciones la tabla, punto y coma, vas directamente a la barra de fórmulas, punto y coma. No debes de volver antes porque daña la información. Es decir, como te está registrando la hoja de actividad buscar V, si te vas a otra hoja te cambia ese nombre de hoja. Entonces se te daña la información. Eso es muy importante tenerlo presente. Es de los errores más comunes que se cometen con estos buscar, porque generalmente uno puede buscar o en la misma tabla, como en la misma hoja, como vimos en el ejemplo anterior, inicial, o en esta actividad estamos buscando en otra hoja. O también se puede buscar en otro libro. Entonces, y todo funciona exactamente igual. Entonces, cuando uno va a marcar la otra hoja del otro libro, ya sigue en la barra de fórmulas. No vuelve a la parte original inicial porque va a dañar aquí el nombre y se le va a dañar su fórmula. Entonces, ya luego del punto y coma viene el indicador de columnas. Como estamos trabajando la edad, es un número, entonces la edad es el número 3. Voy a colocarle el número 3, punto y coma para separar el argumento. Termino con 0 que es coincidencia exacta, cierro paréntesis, observe que todo lo hice aquí en la barra de fórmulas y al darle enter, entonces ya volvió para la hoja inicial, donde estaba el informe vendedor. Si yo cambio, por ejemplo, a Juanita, observe que ya me da el nombre. Si, por ejemplo, escribo Darío, Darío es con tilde, Darío, entonces me cambia la información. Ahí ya nos quedó listo. Como nosotros fijamos la información, entonces yo puedo copiar de la edad y pegarlo en cada una de las celdas donde tengo que hacerlos buscar. Lo que tengo que hacer es actualizarle a cada uno el indicador de columnas. Por ejemplo, género. Género está en la columna 2. Entonces, darle doble clic y en vez de 3 actualizamos a 2. Cargo está en la 4. Sede 1, 2, 3, 4. Sede está en la 5 y salario en la 6. Entonces sede actualizamos que está en la 5. Y aquí salario que está en la 6. Entonces ahí ya nos queda la información lista para trabajar. Entonces, por ejemplo, Carlos, si yo escribo, por ejemplo, Carlos, entonces me trae la información de Carlos. Es un buscadorcito. O una hoja de consulta. Y así entonces es que lo utilizamos. Tenemos también la actividad del buscar H, que es exactamente igual. Tenemos una hoja, en este caso se busca ya por el tema de código, colocar por ejemplo alguno de estos códigos. Voy a colocar por ejemplo el número 3, en la fecha se utiliza la función hoy. Y por ejemplo en nombre utilizamos la función buscar H, entonces voy a utilizar la función buscar H porque la tabla está, la base de datos está de manera horizontal. Entonces le voy a decir que me busque el código, lo fijo, punto y coma, voy a buscar la matriz, o sea que voy a la hoja de actividad buscar H y voy a seleccionar entonces mi tabla. Desde la primera fila me verifico que la primera fila sea código, no información general porque se me daña, código. Fijo también esta tabla, punto y coma, y recuerden, no me cambio de hoja, no me cambio de hoja, que se me daña aquí la información. El indicador de filas, en este caso que es el nombre, está en el 2, punto y coma, y mire que estoy siempre en la barra de fórmulas, pongo el 0 y cierro paréntesis. Ahí me quedó la información, mire que no me tuve que cambiar de hojas. Indicador de filas 2, coincidencia exacta, enter.
Y ahí está, me trajo la información, nombre Juanita. ¿Y qué volvemos a hacer? Luego, como si fijamos bien la información, podemos copiar y pegar en cada una de las celdas donde tenemos que hacer la búsqueda. Y luego actualizar el indicador de filas en este caso. Edad es el 4, el género es el 3, entonces género, el número 3, la edad es el número 4, el cargo 5, el cargo es el 5, la sede el 6 y el salario el número 7. Y ahí nos quedó la información. Y así nosotros cambiamos por aquí el código que es el que está buscando, código 5, María, código 7, cambia. Si utilizáramos un código que no está, como 4, pues no aparece nada, aparece un error porque está indicando ND que no lo encontró, no está. Listo. Muy bien. Y último tenemos entonces aquí el ejercicio. En este ejercicio tenemos una tabla y nos están diciendo que realicemos una búsqueda a partir del campo nombre para que me traiga el dato de la edad. Entonces, por ejemplo, aquí se coloca, no sé, Diana, por ejemplo, y me debería de traer la edad. Si nosotros hacemos el buscar B, que sería pues la opción que estamos mirando, un buscar V, pues básicamente este es nuestro valor buscado que es Diana, punto y coma. Esta sería la matriz, pero la matriz tiene un problema. Que en la matriz tiene que estar, tiene que estar de primero el nombre. O se busca del nombre a la derecha. Entonces, así como está la tabla, él no busca a la izquierda, el buscar B no se hizo para buscar a la izquierda, existe otra función que es el buscar X que sí lo hace, pero esta no. Entonces, así como está, no nos podría servir la tabla. Y entonces, ¿qué se haría? Tienes dos opciones. Como quieres la edad o te traes el campo de la edad, lo puedes replicar, copiar y pegar a la derecha o insertar al principio una columna para copiar y pegar los nombres y te queden de primero. Tienes las dos opciones. Yo aquí le voy a aplicar las dos opciones. Por ejemplo, voy a utilizar un buscar V, donde el valor buscado pues es C13, o no voy a arrastrar, no lo voy a fijar, punto y coma, pues no es necesario. No es el mismo pues para todos, es uno solo. La matriz de la tabla, por ejemplo, si fuera la primera que hice, de nombre hacia adelante, solo desde el nombre. No puedo seleccionarla toda, ahorita supóngase que la columna A no estaba, supóngase que lo único que hice fue replicarla hacia la derecha, entonces, y la fijo, esos únicos dos campos voy a utilizar, porque él siempre de la primera columna que él hace el análisis, donde hace la búsqueda, hacia la derecha, no hacia la izquierda. Entonces, punto y coma, el indicador de columnas de lo que acabo de seleccionar son dos columnas, nombre es una, edad es otra, entonces edad está en la 2, punto y coma 0, y cierro paréntesis. Entonces ahí me trae la edad de Diana, es 30 en efecto. Si le dijera la de Patricia, entonces nos cambia a 35. Este sería el primer caso. Haga cuenta que no repliqué la columna nombre, que no está todavía. Solamente estaban estas columnas y lo que hice fue replicar la edad hacia la derecha del nombre, porque como vamos a buscar por nombre, él busca hacia la derecha. El segundo caso lo voy a decir aquí. Supóngase que usted no quiso replicar la edad, sino que lo que hizo fue que el nombre lo puso al inicio de la tabla, porque entendió que debe estar de primero el nombre en las tablas, busca de primero. Entonces usted puede utilizar su buscar V, buscando de nuevo pues lo que esté en C13, que es el nombre que hay ahí, punto y coma, y seleccionar por ejemplo la matriz. Voy a seleccionarla digamos hasta salario, se supone que lo otro fue una réplica y no estaría. Lo fijo, punto y coma, el indicador de columnas, como es la edad, entonces nombre es 1, sexo 2, edad es 3, entonces coloco el número 3, punto y coma 0 de la coincidencia exacta y cierro paréntesis. Enter y también nos da 35. Busquemos a otro, Juanita, observen que nos da 20. María, que tiene tilde, 45. Ahí nos quedó entonces la información.
Ha sido entonces todo por este video tutorial con el uso de las funciones buscar v y buscar h.